pausa con una charla llamada No me chilles que no te veo. Bueno, se me oye, sí. Buenos días. Es mi primera vez en Naucas, soy la primera chica de la mañana y vengo engañada porque me habían dicho el viernes por la mañana hay menos gente, está la gente en clase, trabajando, joder. En fin, el título de mi charla es No me chilles que no te veo. Puede que eso no resulte más familiar que el fotograma que he puesto ahí del título de la película, pero en realidad yo voy a entrar a saco. Preguntándoos, he puesto los verbos entre comillas para no herir sensibilidades de los presentes en la sala, y yo os pregunto si las plantas creéis que se pueden comunicar, si creéis que oyen, si pueden sentir, si tienen memoria o incluso si son inteligentes. No me miráis así. Vale. Bueno, en mi blog hubo una vez alguien que me dijo, debatiendo en un hilo de comentarios, que talando un árbol había oído cómo se quejaba. Y el príncipe Carlos de Inglaterra, claro que no es muy buen ejemplo, pero dice que habla normalmente con las plantas y que estas le responden. En fin. Supongo que todo es un poco relativo, porque no sé si conocéis, Stefano Mancuso es un pionero, es un biólogo pionero en el campo de la neurobiología vegetal, y él dice que si se define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, las plantas tendrían mucho que enseñarnos. En realidad no va muy desencaminado, porque según la RAE y la Wiki, la inteligencia parece ser la capacidad para resolver problemas y parece que está ligada a otras funciones como la percepción o capacidad de recibir información y la memoria o capacidad de almacenarla. Desde los orígenes, el hombre, evolucionando, ha estado en contacto con las plantas, se ha relacionado con ellas y las ha usado de distintas formas, bien como abrigo, como refugio, como medicina e incluso como alimento. Uy, ya me lo he cargado. Vale. De hecho, este mismo verano han salido estudios que muestran que en la especie humana de hace 50.000 años, en unos hallazgos en Alicante, el hombre ya consumía vegetales y posteriormente siguen saliendo estudios que no hacen más que confirmar estos hallazgos a través de análisis de las piezas dentales de estos homínidos. Yo os voy a contar una historia para que veáis cómo empieza y dónde la comunicación vegetal. Retrocedemos 20 años, ¿vale? Y nos vamos al sur de África, a Botswana. Nosotros no vamos a cazar elefantes. Los protagonistas de esta historia son el kudú y su alimento, que es la acacia. El kudú es un antílope precioso que en aquel momento tenía y tiene ahora mismo una cornamenta muy bonita, pero en aquel momento muy valorada por los cazadores, hasta tal punto que estaban cazando más kudúes de la cuenta y los nativos del lugar tuvieron que concentrarlo en una zona muy limitada donde había alimento suficiente para ellos y evitar que fueran sobrecazados, ¿no? Fue pasando el tiempo, fueron pasando unos cuantos meses y los nativos empezaron a observar que los kudúes estaban muriendo. Pero además no morían de infecciones, no morían al parecer de parásitos, parecía que era muerte natural, por supuesto no eran devorados por otros animales. Entonces seguían pasando los meses, se estiman que murieron más de 10.000 kudúes en unos pocos meses y los nativos ya preocupados mandaron llamar a un eminente biólogo de la Universidad de Pretoria que se llamaba Wouter van Hoven, que cuando llegó pues le realizó autopsia a estos animales. Fue analizando los órganos, efectivamente fue confirmando que no había parásitos, no había infecciones, era algo raro. Todos los órganos aparentemente estaban bien hasta que llegó al hígado. En el hígado de estos animales observó que había una concentración de taninos, que es una molécula tóxica presente en todas las plantas, concretamente también en la acacia, que es su alimento, pero presente en una concentración tal que los kudúes toleran esa concentración. Sin embargo, en el hígado de estos animales, la concentración de tanino era el 250% de lo normal. O sea, parecía como que las acacias, para defenderse, estaban sobreproduciendo taninos. De hecho, lo increíble era que las acacias
De la zona donde estaban los kudúes, la concentración era de 250%, pero en las acacias, donde no había ningún kudú, la concentración de taninos también era del 250%. Parece ser, bueno, luego se demostró que era el etileno, una molécula gaseosa producida por las plantas, es una fitohormona capaz de transportarse por el aire 40-45 metros. Bien, esto sentó las bases de la comunicación vegetal, hoy en día totalmente conocida y establecida. De hecho, sabéis que muchas plantas son capaces de producir moléculas volátiles para avisar en caso de ser infectadas o con herbívoros, parásitos o la amenaza que sea, para avisar a las plantas vecinas. ¿Creéis que las plantas oyen? Bueno, en julio, este mismo verano, el mismo día, Irreductible y Ritiario publicaron un post que se hacía eco de un estudio publicado ya, ojo, publicado por investigadores de la Universidad de Missouri. A mí este estudio me encanta, me dejó flipar, y a los veganos supongo que no tanto. ¿Por qué? Porque, bueno, a la planta de Arabidopsis, que es una planta modelo en biología molecular y en este tipo de experimentos, les pusieron una grabación. En esa grabación solo se oía orugas masticando hojas de Arabidopsis. O sea, no había orugas allí, solo era una grabación de las orugas masticando. Bueno, pues las plantas de Arabidopsis fueron capaces de reaccionar. Y no solo de reaccionar produciendo moléculas repelentes de insectos como aceites de mostaza, sino que eran capaces de diferenciar el tipo de grabación, porque si oían grabaciones de otros insectos o del viento, no reaccionaban. Bueno, esta imagen a mí es que me recuerda, aquí viene la parte de escepticismo, o sea, Nauka es ciencia, escepticismo y humor, ¿no? Esto es el escepticismo, el humor lo dejo para otra gente, que yo vengo de Granada, por eso de la mala follada. Esto me recuerda al fotograma de la película esta de los padres de ella, porque, las plantas sienten, bueno, este es Cliff Baxter, que es un exagente de la CIA, en los años 60 se le ocurrió, un día estaba aburrido, en el despacho y se le ocurrió conectar al polígrafo, a un detector de mentiras, una maceta, una planta. Entonces observó que si se regaba la planta, reaccionaba de forma similar se interpretaba como que estaba a gusto, como de satisfacción. Sin embargo, un compañero suyo la pisó y el polígrafo se volvió loco. Entonces, estos experimentos no han sido capaces de ser reproducidos y por eso digo que es un poco de escepticismo. La inteligencia de las plantas también está en un hecho tan importante como para ellas, como la polinización, que para nosotros sería la reproducción, con formas, tamaños, colores, olores, tanto para insectos como para polinizadores mayores. Sin embargo, la orquídea a mí me llama la atención porque en este caso no hay trato, sino truco. Fijaros las formas tan curiosas que tienen algunas orquídeas, de mono, de garza, de algo, de insectos. Este es un caso muy característico, se llama Ophrys insectífera. Voy a beber un poco de agua. Pelá, me lo des cuenta. Bueno, lo curioso de esta orquídea es que la forma de la orquídea, fijaos, que es exactamente igual que la hembra del abejorro que poliniza esta planta. Tanto en la forma como en el olor, porque es capaz de emitir feromonas. En el tacto tiene los mismos pelillos que el abejorro e incluso, dependiendo de cómo le dé la luz, es capaz de imitar las alas iridiscentes del abejorro hembra. De esa forma no solo atrae a uno, sino a dos y a tres. O sea, y ya, Darwin es un referente para muchos de los que estáis aquí, incluida yo. En los últimos años que pasó en Kent, Darwin se dedicó a estudiar fascinado el movimiento de las plantas. De hecho, parece que no hay nadie antes que él que lo estudiara. Y desarrolló, en el año 1881, este libro, Peláez, si no lo tienes, te lo pillas, que a alguien le gustan este tipo de libros, se llama El poder del movimiento de las plantas. Y en ese libro, Darwin propuso una hipótesis, llamada hipótesis raíz-cerebro. Según él, en el ápice de la raíz, que es la última zona de la raíz, sería lo que para nosotros un cerebro.
porque es una zona apical, llamada zona de transición, con una actividad frenética similar a nuestro cerebro. Él dice que se puede comparar con el cerebro de animales inferiores. Tiene unas células en continua reproducción y, bueno, es una hipótesis que, a pesar de llevar 125 años, podríamos preguntarnos, al igual que él, si las plantas tienen inteligencia. Eso es todo.